Y aconteció en los tiempos antiguos, que muchos oyeron acerca de la monumental Torre de Babel, aquella obra levantada por hombres de arrogancia, que anhelaban alcanzar los cielos y desafiar al Todopoderoso. Hoy en día, en la vasta tierra que el Señor ha formado, se pronuncian 504 lenguas, cada una resonando con su melodía y tono particular. Mas se ha suscitado un gran cisma en torno al nacimiento de estas lenguas. Por un lado, los hombres de ciencia sostienen que la cuna de estas lenguas yace en el lejano continente africano, brotando hace unos 50.000 años a través de la evolución. Por el otro, los fieles y devotos argumentan que fue el Supremo Creador, quien en su infinita sabiduría y poder, dotó a la humanidad de este diverso canto lingüístico. Estas dos visiones han sembrado semillas de creencias en los corazones de los hombres. Y os confieso que, en la profundidad de mi ser, resuena la convicción de que fue Dios quien en su plan divino, nos concedió todas estas lenguas. La historia nos remonta a la legendaria Torre de Babel. Las Sagradas Escrituras nos revelan que en ese entonces, la tierra entera hablaba con una sola lengua y con un solo propósito. Sin embargo, antes de adentrarnos en el misterio de Babel, retrocedamos a los albores de la creación. Cuando el Señor Dios formó a Adán y a Eva, les otorgó una lengua única, un medio para tejer palabras entre ellos. Aunque permanece velado en misterio cuál fue esa lengua primordial que resonó en el jardín del Edén, algunos eruditos sugieren que aquel paraíso terrenal se encontraba en la ancestral Mesopotamia. Mas tras desobedecer al Señor, Adán y Eva fueron desterrados de este jardín, y a medida que sus descendientes se multiplicaron, llenaron la tierra con su progenie y lenguaje. En el 11º libro de Génesis, las Sagradas Escrituras proclaman que la vasta tierra resonaba con una sola lengua, un único eco y un lenguaje común. Y sucedió que en su migración desde el oriente, los hombres encontraron una extensa llanura en la tierra de Saíner y eligieron asentar allí sus moradas. Esta tierra de Saíner, según cuentan las crónicas, se encontraba en la antigua Mesopotamia. Y aunque las lenguas que vibraban en aquellos lares eran el sumerio y el acadio, se narra que el acadio brotó del sumerio, lo cual nos lleva a concluir que la lengua que unificaba a todos en la construcción de la Torre de Babel, era en efecto la sumeria. La razón para ello radica en que los relatos bíblicos nos sitúan en las antiguas tierras de Mesopotamia, la actual Irak. En el año 1853, los arqueólogos descubrieron en el norte de Irak antiguas tablillas de piedra. Estas, grabadas con escritura sumeria, eran testimonios de hechos que se remontaban a 5000 años atrás. En ellas, se narra la historia de un hombre poderoso, el primer líder de Uruk, Mesopotamia, Gilgamesh. Y he aquí que estas crónicas armonizan con lo que Génesis nos cuenta en su 10º libro. Se habla de Caz engendrando a Nimrod, quien emergió como el primer gran líder en la tierra. Este valiente cazador, que se ganó el favor de Jehová, estableció su dominio comenzando en Babel, Erech, Acab y Calne, en la tierra de Saíner. Las tradiciones sostienen que las pieles con las cuales Dios vistió a Adán y Eva, en su misericordia, llegaron a manos de Nimrod. Al revestirse con ellas, se decía que Nimrod era imbuido con un poder divino, una fuerza que le hacía sentir superior, incluso osando desafiar al Creador. El eminente historiador judeo-romano Flavio Josefo escribió sobre tales relatos en sus Antigüedades Judías, obra que vio la luz en el año 93 después de Cristo. No solo habló de la Torre de Babel, sino también describió a Nimrod como un monarca despótico, que buscaba alejar al Estado de la verdadera fe. En tiempos antiguos, Nimrod ardía con el deseo de vengarse del Señor, en represalia por el gran diluvio que había barrido a sus ancestros de la faz de la tierra. Tal fuego vengativo encontró eco en el corazón del pueblo que moraba en sus dominios. Unidos en desafío, proclamaron: levantemos una ciudad y una torre, que toque los mismos cielos. Que sea un monumento a nuestro nombre, para que no seamos dispersados por toda la tierra. Usaron ladrillos cocidos con el calor del fuego, en lugar de piedras, y usaron asfalto como mortero.
Y así, con manos y corazón desafiantes, emprendieron la monumental construcción de la Torre de Babel. Se dice que tal obra demandó 43 años y alcanzó una impresionante altura de 90 metros, con una anchura de 3 metros. En su cima, un templo erigido en honor a Marduk, el dios de la antigua Babilonia, se alzaba imponente. Mas el Señor, al ver tal construcción y el orgullo del hombre, descendió. Observó la unidad del pueblo y su única lengua y dijo, son uno, y nada los detendrá en sus propósitos. Descendamos y confundamos su lenguaje, para que no comprendan las palabras de su prójimo. Así, el Señor dispersó a la humanidad y paralizó la edificación de la torre. Por ello, se le dio el nombre de Babel, pues fue el lugar donde el Altísimo confundió el lenguaje de todos. El libro de Hacher narra que tras la confusión en Babel, Nimrod encontró su fin a manos de Esaú, sucumbiendo en desgracia a la edad de 215 años. La tierra donde se alzó la torre, la antigua Babilonia, y las civilizaciones que allí florecieron, se asociaron con idolatría, hechicería, maldad y abominaciones. No es de extrañar que el libro de Apocalipsis describa a Babilonia como morada de demonios y refugio de espíritus malignos. Te invito a reflexionar sobre este relato ancestral y compartir tus pensamientos sobre la Torre de Babel. Que la paz te acompañe y espero encontrarte nuevamente en futuras historias.